Buenos días. Hoy les voy a dar las explicaciones de uno de los temas nuevos, un tema nuevo que es la combinación de consultas, ¿sí? Lo que vamos a ver específicamente acerca de cómo combinar consultas es las operaciones de unión, intersección y excepción y resta, perdón, de, de la teoría de conjuntos, ¿sí? Cuando hablamos de la teoría de conjuntos, en este contexto nosotros tenemos que pensar que cada consulta que hacemos es un conjunto de resultados, ¿sí? Donde los elementos de ese conjunto son las tuplas, ¿sí? Y los valores que tiene cada tupla en sus campos definen el elemento, ¿sí? Que forma parte del conjunto. Entonces nosotros tenemos un conjunto de resultados, select asterisco from determinada tabla, y vamos a ver que cada elemento de ese conjunto, como les decía, es cada fila, ¿sí? Entonces nosotros tenemos por un lado un select, por otro lado otro select, y podemos hacer que esos dos select se operar entre ellos, ¿sí? A través de operaciones de unión, intersección o resta, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos select nombre from clientes, vamos a tener un conjunto de resultados que va a tener un solo campo, que es el nombre, con los nombres de todos los clientes, y podemos hacer select nombre from proveedores. Por un lado vamos a tener los nombres de los clientes y por el otro lado los nombres de los proveedores. Nosotros, con la operación union, podemos hacer que esos dos conjuntos de resultados se conviertan en un único conjunto de resultados, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona el union. Cómo funciona el union. Pero ven, tenemos una consulta que me trae todos los clientes, otra consulta que me trae todos los proveedores y juntarlos en una misma consulta a través de union, ¿sí? Otro ejemplo que vemos acá es el del intersect, por ejemplo. Nosotros podemos hacer, dame el cliente y la localidad de todas las personas que compraron bombones pagando en efectivo, y haceme la intersección con todas las personas que compraron rosas con tarjeta. Y en eso que vamos a tener en ese nuevo conjunto de resultados, vamos a tener todas las personas que compraron bombones en efectivo y además compraron rosas usando la forma de pago tarjeta, ¿sí? Fíjense que en estas dos situaciones estamos juntando dos cosas que no podíamos lograr con los elementos que teníamos hasta el momento. Era bastante más complejo, siempre se puede hacer algo, ¿sí? Pero nosotros tenemos consultas simples que nos permiten combinarlas sin la complejidad de hacer todo en una sola consulta select. ¿Está? Esto de tener consultas select acotadas, simples y poder combinarlas entre ellas, se puede hacer de muchas formas en SQL. La primera forma que vamos a ver es esta, usando las operaciones de conjunto, unión, intersecciones y excepciones. Pero después vamos a ver excepciones, digo yo, y except, que representa la resta de conjuntos. Perdón. Después vamos a ver que lo podemos usar subconsultas, que nosotros vamos a tener consultas dentro de consultas. En lugares donde vayan tablas o expresiones, vamos a poder tener un select completo, ¿sí? Subconsulta, select adentro de select. Y vamos a ver que también podemos hacer esta cuestión de dividir o de encarar la prosecución de un resultado por partes, también con tablas temporales. Y después vamos a ver también que tenemos Common Table Expression, que es otra manera de definir consultas dentro de una consulta y reutilizarlas más adelante. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ahora estamos viendo la manera más simple, o la primera que estamos viendo, de combinar consultas. Y fíjense por qué decimos combinar consultas. Fíjense que es select nombre from clientes, perdón. Esto que vemos acá es una consulta autónoma completa y que funciona. Y la combinamos con otro select, ¿sí? Ya no estamos haciendo como estar un solo select que hace todo. ¿Está? Bien, eso es importante porque nos va a permitir abordar mucha complejidad de manera más, como les decía yo, dividiendo el problema,
no uso la palabra modularización porque no son módulos, en realidad no es algo que está aparte, no es algo que está encapsulado, no es algo que tiene una interfaz, ¿tá? Pero estaríamos dividiendo el problema, estaríamos encarando la solución por partes, ¿sí? Tampoco podemos decir que es reutilizable, porque la manera de reutilizar esto es copiar y pegar, ¿sí? Un select dentro de otro select. Después va a ver que las funciones podemos escribir funciones funciones que devuelvan tablas, funciones que devuelvan valores, las podemos escribir nuestras propias funciones. Ahí quizás sí estaríamos hablando de un poco más de modularización y reutilización. Bien. Bien. Las operaciones, de hecho ahora a las operaciones de conjuntos que tenemos definidas en SQL, implementadas en SQL. ¿Sí? Miren, fíjense, lo que les voy a contar ahora es qué condiciones se tienen que dar para poder aplicar estas operaciones de conjuntos. Fíjense que yo estoy juntando nombre de cliente con nombre de proveedores. Y en la de abajo estoy juntando el nombre y la localidad de un cliente con el nombre y la localidad de otro cliente, inclusive vamos a ver que puede ser el mismo cliente, etcétera. Pero fíjense que yo para poder unir, intersecar o hacer una resta de conjuntos se tienen que dar ciertas condiciones. Las dos consultas, y vamos a ver después que pueden ser más de dos consultas que combinemos, tienen que ser de unión compatible. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer una operación de comparación entre los objetos para ver si están acá y están acá, para ver si están acá y no están acá, o para juntarlos en la operación de unión. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que poder evaluar, comparar esos elementos, ¿sí? Porque son elementos de un conjunto. Entonces, todas las tuplas de las consultas que nosotros tengamos que querramos combinar, tienen que ser, como les decía, unión compatible. Eso quiere decir que tienen el mismo número de columnas, porque la comparación se hace columna a columna, elemento a elemento. Las columnas deben tener tipos de datos compatibles. Si la primera columna es de tipo texto, la primera columna de la otra consulta tiene que ser texto o arreglo de caracteres, ¿sí? Algo que sea un formato de texto. Si la segunda columna es un número, la segunda columna de la otra consulta tiene que ser un número para poder unirlas, ¿sí? Y ese orden de las columnas debe coincidir, ¿no? O sea, la primera columna de la primera consulta se va a unir con la segunda columna con la primera columna de la segunda consulta. Entonces tiene que haber una correspondencia entre compatibilidad de tipos de datos y entre cantidad de columnas, ¿sí? Vamos a verlos con ejemplos de esto, ¿sí? La unión y el resultado incluye todas las tuplas de ambas consultas. Nosotros tenemos acá la tabla A, que tiene estos datos, ¿sí? Nombre e importe. Son ejemplos, no significa nada. No, el contexto en el que estamos haciendo esta consulta es solamente para poder ejemplificar la unión, ¿sí? Entonces fíjense, en la tabla A tenemos Álvarez, Gómez y Pérez. Álvarez con 200 pesos, Gómez con 100 y después con 200 y Pérez con 150. Del otro lado, en la tabla B, tenemos a García con 100, Gómez con 100, Gómez con 100 y López con 200. ¿Cómo hago la unión? La unión se escribe así: select asterisco from A, en este caso quiero todos los campos de A, juntarlos con todos los campos de B, a través de la operación de unión. Entonces, ¿qué va a traer? Me va a traer a cada uno de los elementos que está en una o en otra y va a hacer la unión entre esos dos elementos. Fíjense que Álvarez 200 está en la primera fila, García 100 está en Álvarez 200 está en la primera columna, en la primera tabla, García 100 está en la tabla B, Gómez con 100 está en ambas tablas, Gómez con 200 está en la tabla A, López con 200 está en la tabla B y Pérez con 150 está en la tabla A. Entonces la unión lo que hace es juntar todas las tuplas que están en ambas y quita los repetidos.
¿sí? Hay una variación, ¿sí? De unión, que es union all, ¿sí? Que incluye todas las tuplas de ambas consultas, incluyendo los repetidos. Y fíjense que Gómez con 100 aparece, si nosotros en la tabla A aparece una vez y en la tabla B aparece dos veces. Y acá en la tabla, en el conjunto de resultados, gracias a ese modificador all que le pongo al lado de union, me aparece Gómez con 100 tres veces, ¿sí? Una vez por cada aparición que tuvo. Bien, la unión es eso, ¿sí? El resultado incluye las tuplas de ambas consultas, ¿tá? La intersección, ¿sí? La operación de intersección en la teoría de conjuntos, ¿qué me trae? Yo tengo un conjunto A, un conjunto B, y lo que me trae son los elementos que están tanto en A como en B, ¿sí? En este caso, fíjense que el único que está en ambos es Gómez con 100, por eso la intersección es Gómez 100. Álvarez está solamente en la tabla A, Pérez está solamente en la tabla B, García y López, Pérez está en la tabla A, perdón, García y López están en la tabla B, y Gómez con 200, fíjense que está solamente en la tabla A, por eso no me aparece en la intersección, porque cuando yo hago la unión, lo que hace es una comparación por todos los campos, ¿sí? Y cuando hago la intersección, en todas estas operaciones, unión, intersección y en la resta, la comparación se hace por cada uno de los campos, ¿sí? Si hay atributos nulos, hace la comparación null a null, ¿sí? Y coincide. Si null is null, si es null en los dos, lo toma como válido, como emparejado, como verdadero, ¿sí? Bien. La otra operación que tenemos es la resta, ¿sí? La resta incluye todas las tuplas de la primera consulta que no se encuentran en la segunda, ¿sí? Y acá podemos ver que en la resta, tanto en la intersección y en la unión, yo puedo permutar los operadores, los operandos de la operación, ¿sí? Los dos elementos que yo, con los dos conjuntos con los que yo opero, no importa cuál ubico primero. En la resta sí, en la resta al elemento que figura primero, al conjunto que figura primero, le quita todos los elementos del segundo conjunto. Por eso es distinto hacer select asterisco from A, except select asterisco from B, que lo que tenemos debajo, que es select asterisco from B, except select asterisco from A. ¿Por qué? Porque en el primero me deja todos los que están en A y no están en B, y en el segundo todos los que están en B y no están en A, ¿sí? Bueno, el modificador all, que nosotros vimos acá en union all, se puede aplicar tanto a la unión como a la intersección y a la resta, ¿sí? Y esto es importante, es algo que se usa poco, pero en ciertos contextos les puede resolver muchísimos problemas. Porque ¿qué hace? Toman los elementos como únicos, ¿sí? Como individualmente, pensémoslo así, ¿sí? Y lo voy a explicar con un ejemplo. Fíjense que nosotros tenemos en la tabla X tenemos 1, a 2 lo tenemos 2 veces y a 3 lo tenemos 3 veces. En la tabla Y tenemos a 2 una vez, a 3 2 veces y a 4 2 veces. Entonces si hacemos la intersección entre X e Y, lo que nos va a dar es 2 y 3. ¿Por qué? Porque el 1 no está en Y, porque el 4 no está en X, pero 2 y 3 sí está en ambos. Entonces, ¿qué pasa? Nos muestra a 2 y 3. ¿Está? Solamente. Si nosotros hacemos all, es como si tomara todos los elementos uno por uno y los fuera emparejando, ¿sí? E incluyéndolos si encuentra un elemento de cada que compara con el otro, como que los extrae y los lleva al conjunto de resultados. Y después sigue con el resto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros empieza a evaluar este 2,
Este 2 primero, que está primero en X, lo compara con el primer 2 que aparece en Y y lo lleva al conjunto de resultados. Por eso tenemos un 2. El segundo 2 no tiene otro 2 con el cual emparejarlo. Entonces por eso tenemos un solo 2 en el conjunto de resultados de intersect all. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 3? Lo mismo. Al primer 3 de X lo empareja con el primer 3 de Y y al segundo 3 de X lo compara con el segundo 3 de Y. Y el tercer 3 de X ya no queda emparejado con ninguno. Por eso tenemos 2 3 y un único 2. Esto se puede usar en contextos donde nosotros estamos, por ejemplo, haciendo procesos de conciliación. Por ejemplo, ¿qué elementos? Suponemos tenemos un registro de ventas y un registro de pagos. Bueno, estas ventas, ¿sí?, que tengo acá por estos montos, y estos pagos, ¿cómo se cotejan? ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a hacer la intersección o la resta de unos y otros para saber cuál es la diferencia, pero no sobre la combinación de valores, sino sobre los elementos individuales. ¿Sí? Así que tengan en cuenta que LOL es importante. ¿Saben cuándo es muy importante LOL en el Union? Cuando ustedes lo que quieren hacer es sumarme todas las ventas bajo ciertas condiciones, todas las ventas que realicé de calzoncillos por un lado y de medias por el otro, ponen. Y hay un caso donde en el mismo día a la misma persona le vendiste 100 pesos de medias y en el mismo día a la misma persona le vendiste 100 pesos de calzoncillos. Si no usas Union All, vas a sumar 100 pesos, pero en realidad necesitas los dos registros para hacer la suma. Ahí algún día les va a pasar en la vida profesional que no les va a dar cuando usen una unión. Bueno, tengan en cuenta siempre que el LOL es importante, cuando uso y cuando no uso el LOL. Bueno, fíjense en el except. Si yo hago select asterisco from X except select asterisco from Y, el único que está en X y no está en Y es el 1. Pero si lo tomamos elemento a elemento, los que quedan desemparejados, los que no tienen par del otro lado, es un 1, un 2 y un 3. Por eso usar el OL me sirve para eso, para los emparejamientos. ¿Está? Bueno, espero que se haya entendido, si no, bueno, lo vemos en la clase de consulta. Pero bueno, es un elemento muy poderoso a la hora de hacer consultas, usar el all o no usarlo. ¿Sí? Las operaciones de intersección se pueden combinar en cadena. ¿Sí? Puedo hacer una unión, después una intersección, después una unión o un conjunto de uniones, lo que querramos. Ahí consulta 1, consulta 2, consulta 3 y hasta consulta n, lo que tienen que hacer siempre es ser unión compatibles. ¿Estamos? Yo agarro y esto que tiene esta forma lo junto con cosas que tienen esta forma y con cosas que tienen esta forma. Lo puedo encadenar tanto como quiera y en ese sentido ustedes tengan en cuenta que siempre se va a ir evaluando de izquierda a derecha. Primero va a ser la primera combinación, ese conjunto de resultados lo va a combinar con la segunda operación, ese conjunto de resultados resultante con la tercera. ¿Está? Así que se va asociando de izquierda a derecha. Acá les traigo un ejemplo práctico de los ejemplos que vimos en la guía, en la práctica, ¿sí? Vieron que había una que era medio brava, que era el actor, una de las consultas que teníamos en la práctica de Joins, que era medio brava, donde lo que teníamos era las personas que trabajaron con Benicio del Toro y también con Daniel Day-Lewis. En la resolución, en el video de la resolución, una posibilidad era hacer un join bastante largo y tedioso entre actor y trabajo y actor película para poder lograr esa combinación. Otros lograron algo muy, muy interesante, realmente una consulta que no la había visto, una solución que no la había visto este año y está muy buena. Que tiene que usando Having, etcétera, pero bueno, eso lo vemos en el video de resolución de la práctica. Pero este es un claro ejemplo donde cómo las subconsultas nos pueden ayudar.
Porque una manera de enfocarlo es obtener los nombres de las personas que trabajaron, de los actores que trabajaron con Daniel Day-Lewis, obtener el nombre de las personas que trabajaron con Benicio del Toro y después hacer la intersección. ¿Sí? Los que trabajaron con uno y trabajaron con otro son los que están en el conjunto de los que trabajaron con Daniel y en el conjunto de los que trabajaron con Benicio. ¿Sí? Y fíjense que si nosotros, ahora lo vamos a ver, si nosotros tenemos una consulta armada que probablemente viniera de prácticas de ejercicios anteriores, por ejemplo en la práctica, donde lo que tenemos es quién trabajó con Benicio del Toro. A ver, vamos a llevarlo acá. ¿Quién trabajó con Benicio del Toro? Esta consulta la tengo, ¿sí? ¿Quién trabajó con Benicio del Toro? Bueno, hay pocas películas cargadas. Cameron Díaz tengo a... Perdón, con Daniel Day-Lewis. A Cameron Díaz, a Pete... paren que no tengo los anteojos. Ahí los busco. ¿Con quiénes trabajaron con Daniel Day-Lewis? Cameron Díaz, Pete Postlethwaite, no sé si lo estaba pronunciando bien, y Leonardo DiCaprio, ¿sí? Porque Cameron Díaz y Leonardo DiCaprio trabajaron en Pandilla de Nueva York y Pete trabajó en El Nombre del Padre. ¿Tá? Ahora, yo tengo esta consulta que ya la conozco, ya la tengo armada. Y ahora lo que puedo hacer es, bueno, y ahora me copio acá y digo, bueno, ¿quiénes trabajaron con Benicio del Toro? Qué macana. Si yo ahora agarro y ejecuto esto, tengo los actores que trabajaron con Benicio del Toro. Bueno, aparece Sean Penn, Johnny Depp, Naomi Watts, acá Pete Postlethwaite y Kevin Spacey. ¿Tá? Entonces ahora yo ya tengo por un lado los que trabajaron con Daniel y los que trabajaron con Benicio. Entonces yo acá hago intersect y voy a tener el que trabajó con ambos, que es Pete. ¿Sí? Bueno, nada, ese ejemplo les muestro yo como una posibilidad, como un ejemplo de cómo se usan estas operaciones para traer, para a partir de consultas más simples, resolver una cuestión más compleja. ¿Está? ¿Qué más tenemos? Creo que esta es la última filmina. Bien, miren, ¿dónde pueden leer esto? Sobre esto. En el libro tiene la sección 621, las operaciones de unión, intersección y menos, en las páginas 151 a 152. Y en la sección 844, tablas como conjunto en SQL, páginas 219 y 220. Habla más o menos de esto que vimos hoy. Y en la documentación de Postgres pueden ver también lo mismo, pero más orientado a cómo se hace en Postgres. En la sección 621 lo van a ver en el contexto de las operaciones del álgebra relacional, la parte más teórica, ¿sí? Lo van a ver con una formulación matemática. En la sección 8.4 más desde el lado de SQL generalizado, y en la documentación de Postgres, cómo se hace en Postgres específicamente, bueno, que es igual a cómo se hace en todos los motores de SQL, en definitiva. Bueno, creo que con eso tenemos, así que los libero. Vamos a... Les voy a subir la práctica de uniones, intersecciones. Esto entra dentro del parcial. Así que bueno, nos estamos viendo.